Alumnos, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar sus clases de gestión presupuestaria. Hoy día ha tocado el tema las fases presupuestales y los principios presupuestales. En cuanto al proceso presupuestario y las fases del proceso presupuestal, tenemos 5 fases, ¿no? Dentro de las 5 fases tenemos la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Les podría decir que el presupuesto público es el instrumento de gestión del Estado y el Sistema Nacional de Presupuesto. Es quien los conduce. Comprende un conjunto de órganos, normas, procedimientos que conducen al proceso presupuestario de cada una de todas las entidades y organismos del sector público. ¿Ya? Como les dije, son programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Dentro de lo que es programación, se van a estimar los ingresos, la formulación. Dentro de la formulación dentro de la formulación se prioriza el gasto. Dentro de la aprobación, el Congreso de la República es quien mediante ley aprueba los presupuestos. La ejecución son las obligaciones de gasto de acuerdo al presupuesto y la evaluación se realiza a medida de que todos los entes de la todos los entes gubernamentales evalúen en qué se ha gastado el dinero. Entonces, dentro de lo que es programación, les voy a decir que programación y formulación están incluidos en lo que es la demanda. Cada entidad del sector público constituye un pliego presupuestario al que se le aprueba una asignación en el presupuesto. Entonces, el pliego es el gobierno regional de Arequipa. A eso le llaman pliego. Entonces, cada entidad del sector público constituye un pliego presupuestario al que se le aprueba una asignación en el presupuesto anual para el cumplimiento de las actividades y proyectos a su cargo. Así, a cada uno de los 146 pliegos, eso sería a nivel nacional, hay 146 pliegos presupuestarios correspondientes a 26 sectores. Trabajan y discuten con la DNP, con la Dirección Nacional de Presupuesto, los requerimientos de recursos públicos. La dinámica operativa del presupuesto funciona en 2 niveles, uno institucional, correspondiente a estos pliegos, y el otro funcional, programático, donde los programas recogen los lineamientos de carácter sectorial e institucional de los pliegos. O sea, como les decía, que hay 146 pliegos. Entonces funciona en 2 niveles el presupuesto, ¿no? Que uno es funcional programático, donde se recogen los lineamientos de carácter sectorial e institucional, ¿ya? Correspondientes a los objetivos generales y los subprogramas que muestran la gestión del nivel de objetivos parciales, ¿ya? Ese es el programático y el otro sería el institucional. Y las actividades y proyectos son las categorías básicas, es decir, las unidades de asignación de recursos en función del cumplimiento de objetivos específicos. En este último ámbito, las actividades son acciones de operatividad, mantenimiento, mientras que los proyectos son acciones de expansión y o perfeccionamiento de los servicios. Dentro de lo que dice CEPAL serie en la gestión pública en el número 17 del 15 de enero, se implementan los programas estratégicos sectoriales multianuales, que son los PSEN, como herramienta para orientar la ejecución de los recursos al cumplimiento de funciones primordiales para el Estado, y dentro del marco de un propósito más amplio de ir introduciendo elementos para una cultura de programación y evaluación del gasto público. Entonces, que desde 1999 se implementaron los PSEN, que son los programas estratégicos sectoriales multianuales. De esta manera se orienta mejor a que la ejecución de los recursos al cumplimiento de las funciones primordiales para el Estado y dentro del marco de un propósito más amplio y de ir introduciendo
y de ir introduciendo elementos para una cultura de programación y evaluación del gasto público. Los PC son programaciones quincenales que se integran en un plan estratégico nacional consistente con el marco macroeconómico, que es el MMM, y la Ley Prudencia y Transparencia Fiscal, con miras a servir de base para la formulación del presupuesto anual. Los PCM a su vez contienen el programa multianual de inversión pública, también contienen los planes estratégicos institucionales. Ustedes saben que cada institución siempre tiene el plan estratégico institucional y también el programa multianual de inversión pública. Entonces, esto nos sirve para articular la gestión estratégica institucional con los PCN. Los PCN no son políticas sectoriales. Los PCN son planes que establecen objetivos, tienen misión, actividades, costos, inversión. El PCN nos va a distinguir los gastos permanentes y temporales. Eso sería lo que es en cuanto a programación y formulación. En cuanto a la aprobación y la ejecución, que son el tercer y cuarto ítem, es la oferta. En cambio, la programación y la formulación es la demanda. La aprobación y la ejecución es la oferta. Las reglas para aprobar el presupuesto son válidas y claras y dan origen al presupuesto institucional de apertura, que es el PIA. Todas las instituciones tienen un presupuesto inicial de apertura, que es con el que inician al comienzo del año. Pero luego, a lo largo del año, se realizan modificaciones. Yo anteriormente les hablé que siempre hay opciones de modificar los presupuestos. Por ejemplo, siempre les decía que con esto de la pandemia del COVID, ya los presupuestos se vienen modificando en este último mes frecuentemente. Quizás tendríamos en alguna partida mucho dinero o que no lo necesitamos para viáticos, que ya en esta temporada, en esta época ya no se están realizando supervisiones ni priorizando las supervisiones, lo cual nos manda el Estado presupuesto para viáticos, gasolina. Entonces todos esos presupuestos se están modificando, se están realizando modificatorias para que cambien a la partida de COVID y las instituciones los utilicen para tanto de EPPs, equipo de protección personal, también para lo que es insumos, medicamentos y todo lo que se necesite para la pandemia que venimos atravesando. Entonces, siempre el PIN es lo que aprobamos, ¿no? Al comienzo del año. Pero luego a lo largo van a haber modificaciones, adiciones, transferencias, etcétera, dando lugar al presupuesto inicial modificado, que sería el PIN, la P y M. Sin embargo, el presupuesto que realmente refleja la asignación y el uso de los recursos públicos, o sea, al final, al comienzo tenemos el PIA, luego tenemos el PIN, que lo vamos modificando, haciendo diferentes modificatorias y va cambiando. Pero lo que realmente a nosotros nos va a reflejar la asignación final es nuestro presupuesto ejecutado. Eso es lo real que vamos a ejecutar, a gastar en el año en una determinada institución. El PIE y el PIN son decretos de urgencia y resoluciones de titulares de pliegos. Les puedo decir también que la distribución de los recursos públicos siempre es por pliegos. Por ejemplo, nosotros acá tenemos el pliego del gobierno regional. De esta manera, el presupuesto nacional puede verse como la suma de un conjunto de presupuestos independientes. Cada pliego con sus propios topes de gasto en 3 niveles funciona. Gasto corriente, gasto de inversión y gasto total. En este sentido, así como el presupuesto general se aprueba por ley, también para cambios en la composición agregada entre pliegos o aumentos del gasto de un pliego, debe recurrirse a una modificación por ley. Los recortes presupuestarios no necesitan aprobación para el Congreso. Se da el caso también que te recortan el presupuesto de un momento a otro por alguna emergencia que suceda en el departamento o en el pliego. Supongamos que dentro del pliego del gobierno regional Arequipa tenemos lo que es
varios sectores, agricultura, educación, salud. Debemos suponer que por esta pandemia quien más necesita un poco, quizá más, sería salud. Entonces le pueden hacer un recorte presupuestal a educación en determinada partida, les recortan. Eso les recortan sin ninguna aprobación oficial por el Congreso. Entonces les puedo decir también que los recortes son dados de un momento a otro y no necesitan que los apruebe el Congreso. Según indica la Ley de Gestión Presupuestaria, las modificaciones también se dan a nivel institucional o funcional programático. Puede ser en la misma institución donde llegó el dinero y mediante la ley o norma con rango de ley. También existen los créditos suplementarios, que son los lineamientos de asignaciones. Entonces, también a veces no es suficiente con algún dinero que ha podido llegar a alguna institución y las entidades remiten unas notas al MEF donde piden crédito suplementario. Es donde ellos indican que necesitan más presupuesto para algún determinado proyecto, para determinados bienes, insumos, etc. También en este ámbito se aplican los decretos de urgencia del Poder Ejecutivo, que al tener rango de ley modifican el presupuesto, no solo en valores, sino también en cuanto a destinos. Al nivel funcional programático, mediante resolución del titular de pliego, créditos, incremento y asignaciones, o anulaciones, que son cuando también eliminamos las asignaciones, como también redistribución de recursos al interior del pliego. También el pliego tiene la opción de redistribuir, ven que a una determinada ejecutora, a salud, educación, necesita más dinero para alguna emergencia, puede el pliego volver a redistribuir el dinero. También les podría hablar de lo que es la Dirección Nacional de Presupuesto Público, la DNPP. El presupuesto puede estar aprobado y las actividades programadas. Estamos hablando del tercer ítem, ¿no es cierto? Pero siempre con incertidumbre sobre cuánto se va a recibir, porque no existe certeza cuánto se va a recaudar. Así se prepara un calendario trimestral que se aprueba mes a mes. La Dirección Nacional de Presupuesto Público fija un calendario. El sistema presupuestario en el Perú tiene 16 compromisos de ejecución de las acciones trimestrales de gastos aprobadas, a fin de que cada pliego programe sus gastos mensuales. El cumplimiento de este calendario de compromisos está sujeto a la disponibilidad de recursos, de manera que es modificado durante el ejercicio presupuestario de acuerdo a este criterio. Entonces, acá les podría decir que a veces el presupuesto está, como decir, es algo no fijo, ¿no? Porque de acuerdo a lo que recaude el Estado, de acuerdo a lo que tenga de dinero, eso va a estar sujeto, el cumplimiento de ese calendario va a estar sujeto a la disponibilidad de recursos. De esta manera puede ser modificado durante el ejercicio presupuestario. También en cuanto a la Dirección General de Crédito Público, la Dirección General de Crédito Público fija los límites anuales para el endeudamiento autorizado, dando sus propios techos para esta partida y sus desembolsos. En este ítem les podría decir que la Dirección Nacional de Crédito Público va a fijar los límites anuales, o sea, al final te van a asignar lo máximo 1 millón de soles para tu institución para este año 2020. Te fija un techo, lo que normalmente o coloquialmente en el sector del MEF de economía lo llaman como un techo, es el techo, no puede sobrepasar de ese monto que te están dando. Entonces, da sus propios techos para las partidas y para los desembolsos. En cuanto a lo que es la evaluación, que es la fase 5 del proceso presupuestario, el control del proceso presupuestario se realiza en 3 instancias o niveles. El primer nivel para la evaluación es la Dirección Nacional de Presupuesto Público, que hace el seguimiento de los niveles de ejecución de los ingresos, los gastos respecto al presupuesto autorizado y sus modificaciones. La Contraloría General también controla la legalidad
y la gestión de este dinero. Ven que todo haya sido ejecutado correctamente, cumpliendo todos los ítems que el Estado te encarga para ejecutar los presupuestos del Estado. Ni un sol, cada sol tiene que ser sustentado con todo tipo de documentación pertinente. El Congreso también va a fiscalizar la ejecución presupuestaria. Cada entidad debe evaluar los resultados de su gestión en términos de la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de las metas presupuestarias. El propósito de la evaluación de la fase 5 es identificar los problemas presentados y determinar medidas correctivas que permitan mejorar la gestión del proceso presupuestario. Entonces, mediante la evaluación, nosotros nos vamos a dar cuenta qué problemas se van presentando, los errores, cómo han ido en las 4 fases anteriores, qué fallas ha habido, qué es lo mejor, las cosas buenas, ir captando para no volver a cometer los errores. Entonces, la evaluación se articula en torno a indicadores de naturaleza presupuestaria que se estiman tanto como en el PIA como en el PIN. Entonces, siempre yo les decía que siempre en el sector público, en los presupuestos, hay metas, hay indicadores que cumplir al final del año 2020. Te trazas una meta en sector salud, te trazas una meta en educación, por ejemplo, en educación disminuir, ¿no? Las personas o lograr que el 100% o el 80% de las poblaciones de los lugares altoandinos sepan leer, no sean analfabetos. Entonces, tú te propones y lo tienes que cumplir. El Estado te va a fiscalizar, te va a evaluar si verdaderamente con el presupuesto que te he enviado como educación cumplas esta meta que te has trazado. En el sector salud igual, cumplan las metas que te has propuesto para finales del año fiscal. Si tú te has propuesto a bajar el índice o la mortalidad materna, lo tienes que cumplir. Todo es en base a indicadores que te propone el Estado y para eso te manda presupuesto y lo tienes que cumplir. Entonces, por eso todo gira en torno a indicadores, tanto como el PIA como el PIN. Y también esto corresponde a dimensiones. Tiene dimensiones: eficacia, eficiencia, desempeño y operación. Entonces, dentro de la evaluación, que es la fase 5, también tenemos la eficacia, porque nosotros, a la institución que te entrega el presupuesto, tienes que ver primero tu avance. Siempre les he dicho, ver el avance para ver qué errores o qué problemas hay durante esta fase. Es decir, recursos ejecutados como proporción de los asignados. ¿Cómo vas? Si vas ejecutando bien el presupuesto que te están asignando. También hay eficiencia. Determina la utilización de los recursos, relacionándolos con los costos medios de cada meta. Entonces tiene que ser eficiente todo la utilización que está, lo que estás utilizando, el presupuesto que estás utilizando, tiene que estar relacionado con los recursos, con los costos medios de cada meta. El desempeño trata de determinar la performance de la gestión presupuestaria en términos de la prioridad de los objetivos dentro de los programas, el cumplimiento de las metas presupuestarias y el nivel de ejecución con relación al calendario del compromiso. Entonces nosotros tenemos calendarios de compromiso, como se va ejecutando el presupuesto. Entonces acá se va a determinar y se va a priorizar todos los objetivos dentro de cada programa presupuestal. Existen programas presupuestales en salud, en educación, en agricultura. En salud tenemos materno-neonatal, el programa presupuestal de inmunizaciones, programa presupuestal de daños no transmisibles, programa presupuestal de emergencias y desastres. Entonces, cada programa presupuestal tiene que cumplir sus metas y el nivel de ejecución con el calendario de compromisos. Y la operación evalúa ciertas partidas de gasto según los costos medios por funcionario. En todo esta fase del proceso presupuestal
Entonces ustedes habrán visto, son 5: programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Las dos primeras, como les dije, programación y formulación son demanda, y aprobación y ejecución son de oferta, ¿ya? A continuación tenemos lo que es la ley SAFI del marco de administración financiera del sector público. Entonces, en este pequeño cuadro tenemos el presupuesto, que ahorita es lo que nos importa. Proceso del presupuesto, programación, formulación y aprobación, ejecución y control, la evaluación y al final dice quién se encarga, la Dirección General de Planificación y Presupuesto. Entonces, los otros ítems ya son contabilidad, tesorería y endeudamiento. ¿Quién maneja lo que es la contabilidad, no? La Dirección Nacional de Contabilidad, tesorería igual, lo maneja la Dirección General de Tesorería y el endeudamiento la Dirección General de Endeudamiento. Aquí nosotros es la primera columna, lo que nosotros nos interesa, que es esta ley es la ley 28112. Presupuesto, proceso de presupuesto, programación, formulación y aprobación, ejecución y control, evaluación, y que lo faculta la Dirección General de Planificación y Presupuesto. La relación del SINAPLAN con otro sistema nacional de planificación, que es el SINAPLAN, con otros sistemas administrativos. Los tres sistemas siempre tienen que ir coordinando las acciones. Entonces acá podemos ver que los tres están entrelazados, que es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, que es el CEPLAN, el Sistema Nacional de Presupuesto Público y el Sistema Nacional de Inversión Pública. Los tres siempre están coordinando continuamente, sus acciones siempre están de la mano. Uno no puede estar sin el otro. Los tres tienen que estar interrelacionados continuamente. Entonces, la planificación como primera etapa de los procesos administrativos del sector público y privado tenemos planeación, organización, dirección y control. Acá tenemos un cuadro donde dice la institucionalidad de la planeación en la región. Acá, por ejemplo, están varios países de quienes están a cargo, ¿no? El planeamiento en cada país. Acá, por ejemplo, podemos ver que en Panamá lo rige el Ministerio de Economía y Finanzas, en Paraguay la Secretaría Técnica de Planificación de Desarrollo Económico, Perú, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, República Dominicana, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. En cada país tienen una manera diferente de regir, ¿no? La institución que lo rige, pero entre ambas todas tienen algo en común. Lo que es el Sistema Nacional de Presupuesto. El Sistema Nacional de Presupuesto Público, ¿qué es? Es el conjunto de órganos, normas, procedimientos que conducen al proceso presupuestario de todas las entidades y organismos del sector público en sus fases: programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Entonces, el Sistema Nacional de Presupuesto está todo en conjunto, órganos, normas, procedimientos que van a conducir al proceso presupuestario. Esto lo faculta la ley 28112 en el artículo 11 de Ley del Marco de Administración Financiera del Sector Público. ¿Cuáles son los integrantes del Sistema Nacional de Presupuesto? Siempre ustedes saben que el MEF es quien rige todo el presupuesto. A nivel nacional él es el que está en la cabecera, el Ministerio de Economía y Finanzas. De ahí sigue el Viceministerio de Hacienda, que sería el viceministro, ¿no?, de Economía y Finanzas. De ahí, a su lado, viene la Dirección Nacional de Presupuesto Público, que es la DNPP. A su vez, viene bajando en orden de menos rango la Oficina de Planificación y Presupuesto, y de ahí las unidades ejecutoras, que son Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local y empresas y órganos públicos. Entonces, el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional estaríamos nosotros como Arequipa, Gobierno Local serían todas las municipalidades por distritos y por provincias. Y las empresas, ¿no?, también, los órganos públicos.
el Sistema Nacional de Presupuesto, la Dirección Nacional de Presupuesto Público, la DNPP, ¿qué es? Es un órgano rector del Sistema Nacional del Presupuesto. Es la más alta autoridad técnica, normativa en materia presupuestaria. En lo que es materia presupuestaria, la DNPP, que es la Dirección Nacional de Presupuesto Público, es la autoridad más alta técnica normativa en cuanto a materia presupuestaria. Y está a su cargo todo lo que es la parte técnica funcional con la oficina de presupuesto o la que haga sus veces en la entidad pública. Entonces, todos están entrelazados con todas las oficinas de presupuesto de las instituciones públicas. También las veces que haga en las entidades públicas y va a ejercer funciones y responsabilidades de acuerdo a lo dispuesto por la ley del marco de la administración financiera del sector público, que es la ley 28112. El Sistema Nacional de Presupuesto. La ley 28411 dice que el presupuesto público es el instrumento de programación económica y financiera de carácter anual. Siempre les he dicho que el presupuesto es en el año fiscal, en este año sería en el presupuesto 2020 y siempre es aprobado por el Congreso de la República. Es decir, el año fiscal o para todos los temas presupuestarios, el año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. La ejecución comienza el 1 de enero y acaba el 31 de diciembre de cada año. El presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades del Estado lograr objetivos y metas contenidas en tu plan operativo institucional. Dentro de lo que es el plan operativo institucional, cada institución programa sus metas, sus objetivos, qué vas a gastar en este año, cuántas, por ejemplo, en lo que es el programa presupuestal de inmunizaciones, cuántas vacunas voy a pedir para sarampión, rubiola, cuántas vacunas voy a pedir para el hepatitis, cuántas vacunas voy a pedir para el tétano. Entonces, yo desde el comienzo de año, yo sé que en toda la provincia de Camaná, Carabelí o en Majes tengo 5.000 niños, ya sé que tengo que pedir 5.000 vacunas para sarampión, para rubiola, para la neumonía, y de acuerdo a eso, si necesito 2 o 3 vacunas al año para el niño, entonces yo tengo que establecer mis metas, y eso lo plasmo en el plan operativo institucional. También el presupuesto es la expresión cuantificada, conjunta, sistemática de los gastos, de lo que vas a atender durante todo el año fiscal por cada una de las entidades del sector público y reflejan los ingresos que financian dichos gastos. El artículo 8 de la ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Entonces, la ley 28411 nos dice que los gastos públicos son el conjunto Ay, se salió, a ver. Son el conjunto de derogaciones que por concepto de gasto corriente, gasto capital, servicio de deuda, realizan las entidades por encargo a los créditos presupuestarios aprobados en el presupuesto respectivo para ser orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por las entidades de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales. ¿Ya? En todo caso, los gastos públicos es el gasto corriente, gasto capital y la deuda que realizan las entidades con cargo a los créditos presupuestarios aprobados en cada presupuesto respectivo. La meta presupuestaria es la expresión cuantificada o descrita que caracteriza el producto final de los componentes programados. Entonces, dentro de la meta presupuestaria se debe tener en cuenta la finalidad, la unidad de medida y la cantidad. Entonces, yo tengo que ver
¿cuál es mi finalidad al culminar el año 2020? ¿Qué deseo yo cumplir? ¿Qué meta voy a cumplir en este año 2020? Entonces, mi finalidad en caso del programa presupuestal Emergencias y Desastres es evitar los accidentes, por ejemplo, ¿no? En lo que es el programa presupuestal Emergencia y Desastres, evitar los accidentes, que no hayan más accidentes. Entonces, para eso se realizan estudios en las carreteras, las zonas más peligrosas, se hacen más señalizaciones. Entonces, todo eso, mi finalidad, yo tengo que verla y plasmarla y priorizar el gasto netamente en esa estrategia. También hay unidad de medida. ¿Cómo voy a medir yo? Yo voy a hacer mis estadísticas, cuántos accidentes hay en esa zona, qué tipo de vehículos, cuántos transitan al día, etcétera. Todo tiene que ser medido. Y la cantidad de dinero de presupuesto que voy a solicitar de acuerdo a mis estudios realizados. La ley del Sistema Nacional de Presupuesto. Tenemos clasificación institucional, clasificación funcional y clasificación económica. La clasificación institucional agrupa las entidades que cuentan con créditos presupuestarios aprobados en sus respectivos presupuestos institucionales. La clasificación funcional es a través de ella las grandes líneas de acción que la entidad desarrolla en el cumplimiento de sus funciones primordiales del Estado y en el logro de objetivos y metas institucionales. La clasificación económica agrupa los créditos presupuestarios en gasto corriente, gasto capital, servicio de la deuda. El gasto corriente son los gastos destinados al mantenimiento u operación de los servicios que presta el Estado. En este caso, el gasto corriente va a ser todo lo que es mantenimiento, para el mantenimiento de los equipos en salud en un hospital, de los ecógrafos, para el mantenimiento de las cialíticas, que son los equipos que hay en sala de operaciones, para el mantenimiento de los mamógrafos o para el mantenimiento, reparación de equipos de cómputo. Entonces, eso es el gasto corriente. El gasto capital son los gastos destinados al aumento de la producción o al incremento inmediato futuro de patrimonio del Estado. Entonces, dentro del gasto capital ya no va a ser solo mantenimiento, va a ser compras. Voy a comprar estetoscopios para emergencia, vamos a comprar ecógrafos, vamos a comprar más silla de ruedas, etcétera. Ese es el gasto capital. Y en el servicio de la deuda son los gastos destinados al cumplimiento de las obligaciones originadas por la deuda pública, ya sea interna o sea externa. También todas las instituciones tienen deudas, ya sea obligaciones que han sido ganadas por quizás trabajadores de un presupuesto o un dinero que no se les pagó en un determinado tiempo, o ya sea deudas que tienen con el salud o con multas de la SUNAT, etc. La estructura del gasto público. La clasificación institucional tenemos gestor, pliego y la unidad ejecutora. En este caso, el sector, si seguimos hablando de salud, sería el sector salud. El pliego nos viene el presupuesto por medio del gobierno regional de Arequipa. Y la unidad ejecutora, en este caso, sería la red de salud Camaná-Carabelí, que es la unidad ejecutora quien va a ejecutar el presupuesto y el gasto público. Y dentro de la clasificación funcional tendríamos la función. Se divide división funcional, grupo funcional, la actividad o proyecto, que es lo que vas a gastar, y la meta. Y la clasificación económica ya estaba bien clara: gasto corriente, gasto capital y servicio de deuda. En el gasto capital también hay tipos de transacción, hay la genérica de gasto, la subgenérica de gasto, la específica de gasto. Entonces, todos estos ítems van dentro de lo que es la clasificación económica. La ley del Sistema Nacional de Presupuesto, tenemos ejecución del ingreso y también tenemos ejecución del gasto. Entonces, en la ejecución del ingreso tenemos la estimación, la determinación y la percepción.
Y en la ejecución del gasto tenemos el compromiso, el devengado y el pago. Esas son las etapas. La ejecución del ingreso. La estimación consiste en el cálculo o proyección de los niveles de ingresos que por todo concepto se espera alcanzar durante el año fiscal. Por ejemplo, en un hospital, nosotros sabemos y tenemos que estimar, calcular y proyectarnos cuáles son nuestros ingresos en un determinado hospital. Por ejemplo, en el hospital de Majes, sabemos que diariamente, un ejemplo, vienen 50 pacientes a atenderse por emergencia. 50 pacientes por emergencia, la consulta está a 10 soles, ya sacamos ahí un monto. También vienen pacientes siempre a lo que es laboratorio, a rayos X. En laboratorio hacemos, por ejemplo, 1000 pruebas en laboratorio, en rayos X se hacen 2000 placas mensuales, en consulta externa vienen diariamente, un ejemplo, 100 pacientes por día. Entonces, todos esos cálculos de todos nuestros ingresos de rayos X, de consulta externa, de emergencia, de laboratorio, de rayos X, o también de certificados médicos. Entonces, todo eso vamos a estimar y vamos a sacar un presupuesto, cuánto es lo que nos ingresa en un hospital mensualmente. Y vamos a sacarlo hasta por semestre y el anual. Entonces, vamos a estimar los montos de nuestros ingresos anuales. La determinación es la identificación del concepto, oportunidad y otros elementos relativos a la realización del ingreso. La percepción es la recaudación, captación u obtención de los fondos públicos. Es cuando ya Caja cobra el dinero a la hora que los pacientes se acercan a pagar los determinados las determinadas actividades o los determinados montos que están en los TUPA, el texto único de procedimiento administrativo. En los TUPA tenemos todos los montos, cuánto cuesta la consulta por emergencia, cuánto cuesta la consulta externa, cuánto cuesta una hemoglobina, cuánto cuesta un hemograma, cuánto cuesta una placa de rodilla, cuánto cuesta una placa de brazo, antebrazo, una ecografía. Entonces todo eso está, los precios están ya basados, reglamentados y aprobados en caja. Entonces, la percepción ya es la recaudación, lo que uno capta u obtiene de los fondos públicos. Y en cuanto a la ejecución del gasto, cuando ya vamos a ejecutar nuestro gasto, tenemos el compromiso, que es cuando ya uno afecta preventiva del presupuesto de la entidad por actos o disposiciones administrativas. Entonces, cuando ya uno va a comenzar a gastar el dinero, por ejemplo, va a realizar la compra de medicamentos, realiza un compromiso en el sistema. En el sistema SIGA, uno realiza un compromiso, ya estás haciendo un compromiso con un, claro, previo requerimiento. Todas las oficinas, antes de realizar un compromiso, les tiene que sustentar un requerimiento. Requiero, por decir, 1000 equipos de protección personal para la pandemia de COVID. Entonces ya tienen el proveedor, ya vieron 3 proformas, ya vieron quién ganó. Aquí les voy a comprar los 1000 EPPs a la empresa Acuario. Entonces, la oficina de logística hace un compromiso de pago. Es un documento en el cual ponen cuántas cantidades van a comprar, 1000 EPPs, supongamos que les van a vender a un costo de 100 soles cada EPP, haces el compromiso por 1000 y ya lo ingresas al sistema. Una vez ingresado al sistema, viene el devengado. El devengado es cuando ya ejecutas definitivamente la asignación por el reconocimiento de la obligación de pago. Al hacer el devengado ya ingresas al sistema, el MEF te aprueba y el devengado y ya está en la segunda etapa. Y el pago ya es la extinción de la obligación, cuando culmina todo mediante la cancelación de la misma. Entonces, al efectuar el pago, ya la institución genera un cheque a favor de la empresa y se le asigna el monto final por todas los 1000 EPPs que ha comprado, ¿no es cierto? La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley 28.411, durante el ejercicio presupuestario tenemos, como les decía, el año fiscal.
El año fiscal es en el cual se realizan las operaciones generadoras de los ingresos y gastos comprendidos en el presupuesto aprobado. Al comienzo del año te aprueban tu presupuesto, como les decía, ¿no? El 1 de enero y culmina el 31 de diciembre. Entonces, mediante este año fiscal se va a generar operaciones tanto de ingresos como gastos en todo el año, en este caso 2020. Y el periodo de regularización en el que se complementa el registro de información de ingresos y de gastos de las entidades sin excepción será determinado por la Dirección Nacional de Presupuesto Público mediante la directiva, conjuntamente con los órganos rectores de los otros sistemas de administración financiera, sin exceder el 31 de marzo de cada año. Entonces, después que se cierra el año fiscal, hay un periodo de regularización. Entonces, acá se va a completar toda la información de todos tus gastos, tus ingresos, de todas las entidades, ¿ya? Y conjuntamente con los órganos rectores de los otros sistemas de administración financiera, el SIAF, no pasa del 31 de marzo del siguiente año, para regularizar todos los temas que hayan quedado pendientes. Entonces, como les decía, ¿no? La fase de proceso presupuestario, la programación, formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación. Todo eso es el proceso presupuestario. Y durante el año fiscal tenemos que la programación, formulación y aprobación es de enero a diciembre del año anterior. La ejecución y el seguimiento es en ese año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y la evaluación también, como siempre les digo, ¿no? Se hace en el primer semestre, en agosto, en anual, y abril y mayo también del año posterior, hasta que no esté claro toda la evaluación. Tenemos hasta abril y mayo del siguiente año para que nos realicen las instancias superiores las evaluaciones, todo esto mediante la retroalimentación. En cuanto al calendario de compromisos, ¿qué es el calendario de compromisos? El calendario de compromisos es la autorización, porque nosotros cada vez que vamos a emitir una orden de compra, una orden de pago, vamos a hacer el devengado, el compromiso, entonces tenemos que tener calendarios. Es la autorización para la ejecución de los créditos presupuestarios, en función del cual se establece el monto máximo para comprometer gastos a ser devengados con sujeción a la percepción efectiva de los ingresos. Entonces, como yo les decía, siempre tenemos que estar al día y al tanto y sacar un monto de todos nuestros ingresos que constituyen, esto va a ser por medio de ellos nos vamos a financiar. Y los calendarios de compromiso también son modificados durante el ejercicio presupuestario de acuerdo a la disponibilidad de los fondos públicos. La aprobación de los calendarios de compromiso los hace al gobierno a nivel nacional, a nivel del pliego, unidad ejecutora, grupo genérico de gastos y fuente de financiamiento que es autorizado por la Dirección Nacional de Presupuesto, de Planificación y Presupuesto. Y en los gobiernos regionales y gobiernos locales, a nivel del pliego, unidad ejecutora, grupo genérico de gastos y fuente de financiamiento, es autorizado por el titular del pliego, a propuesta del jefe de la oficina de presupuesto o el quien haga sus veces. Entonces, nosotros como pertenecemos al gobierno regional, nos va a autorizar al nivel del pliego. Entonces, el pliego sería el gobierno regional. Por medio del gobierno regional nos van a autorizar nuestros gastos. También tenemos lo que es las modificaciones presupuestales. También les había hablado, ¿no? Que a través del MEF existen los créditos suplementarios que constituyen incrementos. Nosotros solicitamos más dinero, queremos más presupuesto para ahora, por ejemplo, también combatir la anemia. Tenemos muchos niños con anemia, entonces estamos viendo que nos hace falta mucho hierro, ácido fólico. Entonces solicitamos incremento de los créditos presupuestarios provenientes de mayores recursos respecto a los montos establecidos, porque hay montos establecidos, pero a pesar de ello se necesita
más dinero para combatir la anemia y pedimos crédito suplementario y que eso no los tramite el Ministerio de Economía y Finanzas. Y también las partidas se hacen mediante unas transferencias que de manera que ellos nos trasladan los créditos presupuestarios entre pliegos. Y la aprobación siempre es aprobada mediante ley. A través de los pliegos, los créditos suplementarios se aprueban por resolución del titular del pliego, en este caso por el gobierno regional. Cuando los ingresos superen los fondos en las operaciones de endeudamiento interno o externo y por la incorporación de saldos de balance. A veces tenemos también saldos de balance que nos quedan cuando se va ejecutando el presupuesto, entonces el endeudamiento interno o externo, ya sea superan nuestros fondos y también puede ser que necesitemos tanto interno, externo y por la incorporación de los saldos de balance. Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático se efectúan dentro del marco del presupuesto institucional vigente para cada pliego y lo conforman las habilitaciones y anulaciones. Las anulaciones constituyen la supresión total o parcial de los créditos presupuestarios y de actividades o proyectos. Entonces, las anulaciones pueden anular cualquier crédito presupuestario y las habilitaciones también hacen que nos incrementen para actividades, proyectos de la misma actividad o el proyecto o actividades o proyectos, ya sea uno o varios, ¿no? Actividades, proyectos y proyectos. Y la aprobación, que son las modificaciones en nivel funcional programático, son aprobados mediante resolución del titular de pliego a propuesta de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces en la entidad. Acá tenemos un cuadro donde el presupuesto institucional de apertura o modificado, que es el PIA o el PIN, al comenzar es la programación anual mensualizada de los ingresos y los gastos. Tenemos que evaluar cuáles son nuestros ingresos, nuestros gastos. La programación trimestral mensualizada de ingresos y gastos. El calendario de compromisos. Una vez que tenemos el calendario de compromisos, hacemos nuestro compromiso de una determinada compra, hacemos el devengado que nos los aprueba el MEF y luego se procede al pago y a la emisión del cheque correspondiente a la entidad que nos entregó el bien. La evaluación presupuestaria es la fase en la cual se realiza la medición de los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y financieras observadas en relación a lo aprobado en los presupuestos del sector público, utilizando instrumentos tales como indicadores de desempeño, indicadores de eficacia, de eficiencia en la ejecución del gasto. Como yo siempre les he dicho, siempre todos los presupuestos nos los dan en base a indicadores y ya también se dividen los indicadores de desempeño, de eficacia y de eficiencia. Entonces, tenemos muchos indicadores que durante año a año, ya el gobierno, más de 5 años o 6 años, venimos trabajando también los presupuestos por resultado. Entonces, dentro de ellos tenemos indicadores de desempeño, por decir también, nos miden cuántos pacientes debe atender un médico por hora. Entonces, es 4 a 5 pacientes que tiene que atender por hora. Si el doctor está atendiendo 3 horas en consultorio, tiene que haber atendido de 16 a 20 pacientes. Entonces, todos estos indicadores lo tenemos que cumplir, ya sea en el sector salud, existen los indicadores de la hora médico, existen los indicadores de desempeño, también como es cumplimiento de los niños con todas las vacunas completas, niño con vacuna completa. También hay el indicador de desempeño gestante controlada, que tiene que cumplir con todos sus controles. Entonces, todo es en base a indicadores. Y también la evaluación se realiza en periodos semestrales sobre los siguientes aspectos: logro de objetivos institucionales, como les decía, cumplimiento de metas, la ejecución de ingresos, gastos y metas presupuestales, y el avance financiero y metas físicas. Entonces, acá tenemos lo que es el presupuesto tradicional. Existe el presupuesto tradicional. Se ponía énfasis en las compras, adquisiciones
con lo cual el presupuesto resultaba ser una lista de ingresos y de gastos sin vincularse con las realizaciones para los cuales eran asignados. Cada ministerio tenía un presupuesto o una lista de gastos en global, en el que se hallaban clasificados según rubro, según su objeto, los gastos de todas las oficinas ejecutivas, las cuales solicitaban con cargo a asignaciones globales los recursos necesarios. Entonces, antes el presupuesto tradicional era uno solo. Todo iba ahí, las compras, las adquisiciones, era una lista de todo, no se vinculaba con cómo realizaba para las asignaciones. Estaba mezclado inmunizaciones, con materno neonatal, con el presupuesto de anemia, estaba mezclado con el presupuesto de VIH, de TBC. Entonces, no, ahora ya no es así. El presupuesto tradicional ya se ha ido cambiando de acuerdo a metas, programas presupuestales. Entonces, ya cada vez está mejor ordenado. Acá yo les tengo un video. A ver. Me van a avisar, chicos, si lo pueden escuchar bien y visualizar, ¿ya? Bienvenidos a este nuevo video respecto al sistema de presupuesto. Soy Teodoro Dueñas y espero que sea de su interés. El sistema de presupuesto forma parte de muchos sistemas administrativos que tiene nuestro Estado. El marco legal y jurídico del presupuesto pues se basa en la Constitución Política, en el marco macroeconómico multianual y en las leyes del Sistema Integrado de Administración Financiera y la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto principalmente. Sumado a ello, las diferentes leyes de descentralización o de gobiernos regionales y locales que se aplica para la autonomía en la formulación y ejecución de su presupuesto. Este presupuesto es de carácter o es de nivel nacional, de nivel regional y de nivel local. Todo ello generaría, ¿no?, el presupuesto general de la República, el cual es aprobado cada año en los meses de diciembre. Vamos a hablar acerca de la Ley del Sistema Nacional de Administración Financiera. Existen diversos sistemas administrativos que forman parte de todo el aparato estatal de nuestro país. Principalmente, en nuestro caso, nos compete hablar de 3 sistemas: presupuesto, contabilidad y tesorería, que son los que van a permitir justamente la generación o la ejecución de nuestro presupuesto. Dentro de lo que es el sistema de presupuesto, hablamos de un proceso presupuestario que involucra la programación, la formulación, la aprobación, la ejecución y el control, y por último, la evaluación. En un sistema contable, hablamos del proceso de registro, de integración, la formulación a nivel de unidad ejecutora, la consolidación a nivel de pliego presupuestario, y el detalle de todas estas consolidaciones pues van a formar parte de la cuenta general de la República. En el sistema de tesorería hablamos de programación, ejecución y evaluación. Y en endeudamiento también se tiene programación, concertación, desembolso, pago y registro. Cada uno de estos sistemas tiene su propio órgano ejecutivo, ¿no?, sus direcciones generales, sea de presupuesto público, de contabilidad pública, de endeudamiento y tesorería. Pero lo que atañe para nosotros en esta oportunidad va a ser el Sistema Nacional de Presupuesto, por lo que vamos a dar un poquito más hincapié a todo el proceso presupuestario. Debemos entender que los integrantes de ese sistema de presupuesto son 3, de acuerdo a lo que establece la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. La Dirección General de Presupuesto Público, que es la encargada a nivel nacional, y dentro de las entidades, pues, las oficinas de presupuesto de cada entidad, ¿no?, o como se denomina. Hay algunas que se denominan planificación y presupuesto, o solamente presupuesto, o solo planificación. Las fases de nuestro proceso presupuestario
consideramos 4 fases: la programación, la aprobación, la programación y formulación, la aprobación, la ejecución presupuestal y la evaluación y control. Cada una de estas fases del proceso presupuestario son de vital importancia en el desarrollo de un presupuesto a nivel institucional. Vale decir que si hablamos de una programación tenemos que definir ciertos parámetros de qué es lo que se va a gustar, cuáles son nuestras necesidades o priorizar las necesidades que tiene que cubrir cierto presupuesto. La formulación es la codificación de cada una de esas necesidades en términos cuantificables, codificables, ¿no? Porque vamos a utilizar distintos clasificadores. La aprobación, como su nombre lo menciona, es el proceso de aprobación de todo el presupuesto, el cual se lleva a cabo por el Congreso de la República. Posterior a esa aprobación de presupuesto, bienvenidos a este nuevo, las diferentes leyes de descentralización o de gobiernos regionales y locales que se aplica para la autonomía en la formulación y ejecución de su presupuesto. Este presupuesto es de carácter o es de nivel nacional, de nivel regional y de nivel local. Todo ello generaría, ¿no?, el presupuesto general de la República, el cual es aprobado cada año en los meses de diciembre. Vamos a hablar acerca de la Ley del Sistema Nacional de Administración Financiera. Existen diversos sistemas administrativos que forman parte de todo el aparato estatal de nuestro país. Principalmente, en nuestro caso, nos compete hablar de 3 sistemas: presupuesto, contabilidad y tesorería, que son los que van a permitir justamente la generación o la ejecución de nuestro presupuesto. Dentro de lo que es el sistema de presupuesto, hablamos de un proceso presupuestario que involucra la programación, la formulación, la aprobación, la ejecución y el control, y por último, la evaluación. En un sistema contable, hablamos del proceso de registro, de integración, la formulación a nivel de unidad ejecutora, la consolidación a nivel de pliego presupuestario, y el detalle de todas estas consolidaciones pues van a formar parte de la cuenta general de la República. En el sistema de tesorería hablamos de programación, ejecución y evaluación. Y en endeudamiento también se tiene programación, concertación, desembolso, pago y registro. Cada uno de estos sistemas tiene su propio órgano ejecutivo, ¿no?, sus direcciones generales, sea de presupuesto público, de contabilidad pública, de endeudamiento y tesorería. Pero lo que atañe para nosotros en esta oportunidad va a ser el Sistema Nacional de Presupuesto, por lo que vamos a dar un poquito más hincapié a todo el proceso presupuestario. Debemos entender que los integrantes de ese sistema de presupuesto son 3, de acuerdo a lo que establece la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. La Dirección General de Presupuesto Público, que es la encargada a nivel nacional, y dentro de las entidades, pues las oficinas de presupuesto de cada entidad, ¿no?, o como se denomine. Hay algunas que se denominan planificación y presupuesto, o solamente presupuesto, o solo planificación. Las fases de nuestro proceso presupuestario consideramos 4 fases: la programación, la aprobación, la programación y formulación, la aprobación, la ejecución presupuestal y la evaluación y control. Cada una de estas fases del proceso presupuestario son de vital importancia en el desarrollo de un presupuesto a nivel institucional. Vale decir que si hablamos de una programación tenemos que definir ciertos parámetros de qué es lo que se va a gustar, cuáles son nuestras necesidades, o priorizar las necesidades que tiene que cubrir cierto presupuesto.
La formulación es la codificación de cada una de esas necesidades en términos cuantificables, codificables, ¿no? Porque vamos a utilizar distintos clasificadores. La aprobación, como su nombre lo menciona, es el proceso de aprobación de todo el presupuesto, el cual se lleva a cabo por el Congreso de la República. Posterior a esa aprobación de presupuesto, recién las entidades públicas pueden aprobar su propio presupuesto. En ejecución presupuestal vamos a hablar de cómo se va a desarrollar el proceso del gasto presupuestario y también de los ingresos presupuestarios, porque entendemos que dentro de la programación vamos a considerar los ingresos que vamos a tener y los gastos que se van a generar. Entonces, en ejecución presupuestal hablaremos de lo que es el compromiso, el devengado, el pago a nivel de gasto y la determinación y estimación a nivel de ingresos. La evaluación y control, que corresponde propiamente ya a las oficinas de presupuesto, es la comparación de cómo se ha ido desarrollando el presupuesto de acuerdo a lo que se ha previamente programado. Para ello, nosotros necesitamos saber qué son los clasificadores. Uno de esos clasificadores es el clasificador funcional. Las funciones que tiene el Estado están clasificadas de tal manera que uno pueda saber para qué se va a gastar o cómo se va a generar el ingreso. Si hablamos de un clasificador, un código 7 funcional, estaremos hablando de una función que tiene el Estado de justicia. Si fuéramos una empresa una entidad de salud, un hospital, nuestra función podría ser la 18, salud. O no necesariamente la 18, porque podemos tener muchas otras funciones en una sola entidad. Por ejemplo, si hablamos de transporte, podemos hablar de transporte, o de una municipalidad, ¿no? Una municipalidad sabemos que es más completa aún, porque va a manejar varias funciones. Tiene una función de saneamiento, salud, medio ambiente, vivienda y desarrollo urbano, educación, cultura, entre otros. Entonces, ese es el primer clasificador que nosotros debemos de tomar en cuenta, las funciones que va a permitir cumplir el Estado en base al presupuesto que previamente debe haber programado. Una vez que tengamos ya la función, vamos a hablar de los programas. Un programa implica la actividad que nosotros, una serie de programas que nosotros vamos a desarrollar. Por ejemplo, existen programas estratégicos establecidos por ley. En el sector salud encontramos el articulado nutricional o materno-neonatal. En educación, logros de aprendizaje. Lo que se respecta, por ejemplo, RENIEC maneja un programa que es acceso a la identidad, entre otros, ¿no? Como ustedes pueden visualizar. Existen otros programas estratégicos de acuerdo al sector. Por ejemplo, Juntos, CIS, Educación Rural, Cierre Exportadora, BRAE, Perú Compite o Procompite, que es en la actualidad, entre otros. Los programas estratégicos van a tener de la mano una actividad o proyecto, que va a ser una señal más específica de lo que el programa quiere hacer. Va a tener un componente y va a tener una meta. Esta estructura es el famoso clasificador programático. Si ahora ya mezclamos la función y el programa, vamos a hablar de un clasificador funcional programático. El clasificador funcional programático habla de una función, definir la función que nosotros vamos a desarrollar, sea salud, educación, transportes, etc. Su estructura va a estar necesariamente por la función, el programa y el subprograma funcional, más los programas que se vayan generando. Por ejemplo, los programas estratégicos. Hablábamos hace un momento de materno-neonatal o articulado nutricional, que se utiliza bastante en salud, o logros de aprendizaje, que está implementado en el sector de educación. Entonces, esa sería una estructura funcional programática. Este es un ejemplo de un programa. Vamos a ver un pliego, una función protección social, programa asistencia social, subprograma protección de población con riesgo, y el programa es articulado nutricional. Tenemos diversas 4 actividades: conducción de la estrategia, mejora de la nutrición, reducción de morbilidad, la reducción de incidencia bajo peso,
Y dentro de esas actividades tenemos ciertos componentes. Por ejemplo, en mejoras de nutrición del menor tenemos un componente llamado prácticas de comunidades, prácticas de hogares y alimentos disponibles. Entonces entendemos que cuando nosotros vamos a hacer una programación de nuestro presupuesto, tenemos que partir desde la función, el programa, el subprograma, las actividades, los componentes, sumado a ello las metas presupuestales. Esto sería entonces un ejemplo más claro de cómo funcionaría una estructura funcional programática. La función y los programas, dependiendo de qué programa es y de a qué sector pertenece. Como decía hace un momento, hay programas que corresponden a determinados sectores como otros que se pueden aplicar a muchos sectores. Otro aspecto que debemos de tomar en cuenta son las fuentes de financiamiento. Cómo obtenemos los recursos para justamente financiar, como su nombre lo dice, cada uno de estos gastos. Tenemos, por ejemplo, los recursos directamente recaudados o los RDR, aquellos fondos que posee o que obtiene una entidad por la prestación de sus servicios o la venta de bienes. Digamos, si estamos en una municipalidad nos cobra por un derecho de trámite. Entonces eso sería una venta de un servicio o una tasa, perdón. Diríamos queremos pagar por una licencia de construcción. Esos fondos formarían parte de los RDRs. Si estamos en el sector educación, podríamos hablar de la venta de certificados de estudios a las instituciones educativas. U otros trámites que podamos realizar, ¿no? Que forman parte de los famosos RDR. Los otros son los recursos ordinarios. Un recurso ordinario implica necesariamente fondos que transfiere el Estado de manera general, fondos que se encuentran en tesoro público. Llamemos a esto a todos los fondos que se recaudan principalmente de aspectos tributarios. Los otros son recursos de operaciones oficiales de crédito, los que otorgan a través de alguna entidad oficial, a través de un préstamo que puedan otorgar a las entidades públicas. Donaciones y transferencias que se otorga a través de otras instituciones, ya sean públicas o privadas, que donen a favor del Estado. Un aspecto a tomar en cuenta en donaciones y transferencias puede ser el caso de los programas sociales, los cuales son administrados por las municipalidades. Y por último, los recursos determinados. Aquellos recursos que son o se obtienen por la explotación de los recursos naturales. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de canon o sobrecanon, de Foncomún, entre otros que previamente eso se ha explicado. Una vez que nosotros ya tenemos aprobado el presupuesto y determinado las fuentes de financiamiento, entonces procederemos a ejecutar dicho presupuesto. Tenemos que tener en cuenta que la ejecución no solamente son ejecuciones de gastos, también se tiene ejecuciones de ingresos, porque cuando nosotros aprobamos nuestro PIA, nuestro presupuesto institucional de apertura, contamos con un PIA de ingresos y un PIA de gastos. Toda esta ejecución tiene una periodicidad anual. Inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año. Durante todo este periodo se deben de percibir los ingresos y se van a atender las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados. La ejecución de los fondos públicos, vamos a hablar de ejecución de fondos a los ingresos que va a poseer una entidad, se dan mediante estas tres fases: la estimación, la determinación y la percepción, ¿no? El estimado, determinado y percibido. Y dentro de lo percibido vamos a hablar de la recaudación, la percepción y la obtención. Estas tres etapas de estimación, determinación y percepción involucran el aspecto de planificación. O sea, previamente nosotros hemos determinado en nuestro presupuesto que vamos a tener un ingreso. Y a esa proyección de ingresos le vamos a llamar estimación. Cuando hablamos de determinación, ya vamos a identificar el concepto, el monto y la oportunidad y la persona que debe efectuar el pago. Por ejemplo, nosotros hemos presupuestado que este año en nuestra entidad, una municipalidad, vamos a tener ingresos de 20,000 soles por alquiler de maquinaria. Eso sería una estimación.
hablamos de determinación, vamos a identificar que se nos ha presentado la oportunidad de alquilar nuestra maquinaria a algún poblador. Y vamos a cobrarles, digamos, 200 soles por el alquiler. Eso sería la determinación. Señalamos el monto. Y la percepción es cuando se produce la recaudación, cuando el señor a quien le estamos alquilando nuestra maquinaria nos hace el pago. Entonces ahí reconocemos las 3 etapas de ejecución de los fondos públicos. Estimamos, determinamos y percibimos. Dentro de lo que es la percepción de los fondos públicos, ya cuando nos paga, vamos a hablar de la recaudación, que es cuando el Estado percibe recursos públicos por concepto de, ejemplo, impuestos o contraprestaciones. En el caso que mencionábamos, ¿no? Nosotros estamos alquilando una maquinaria por 200 soles. Entonces, ese monto que vamos a ingresar va a formar parte de la recaudación. La captación es la percepción de los registros públicos por la prestación de un servicio público de carácter individualizado por parte de las entidades. Y la obtención son los recursos públicos por concepto de donaciones y endeudamiento por parte de las entidades públicas. Entonces nosotros tenemos 3 formas de percibir nuestros ingresos o los fondos públicos. La recaudación, cuando es de impuestos, la captación por los servicios públicos y la obtención por el caso de donaciones o endeudamientos por parte de las entidades. Entonces, si imagináramos que una entidad, la municipalidad, va a hacer un cobro por licencia de construcción, estaríamos hablando que la percepción que va a tener es de tipo de recaudación. Si hablamos que la entidad va a vender o va a alquilar su maquinaria o algún bien, vamos a hablar de la captación. Percepción de recursos públicos por la prestación de un servicio público. Y la obtención cuando recibimos alguna donación o endeudamiento. Eso es lo que respectaba a los fondos públicos. Entendemos que los fondos públicos se refiere a los ingresos. Otro aspecto que nosotros tenemos en cuenta es la ejecución de los gastos. Para la ejecución presupuestal del gasto, nosotros tenemos que tener primero una certificación de gasto, un PCA. Tenemos que cumplir ciertas fases. Si yo no tengo una certificación de presupuesto, yo no puedo ejecutar ningún tipo de gasto. La certificación de presupuesto es aquel documento que me entrega el área de presupuesto o planificación, ¿no? o como se denomine en la entidad pública. La siguiente, una vez que tengo el presupuesto, digamos 1 millón, puede ser que dentro de ese 1 millón de mi presupuesto haya destinado para comprar maquinarias o comprar equipos de cómputo 500,000 soles. Entonces la certificación de gasto me tendrá que salir por los 500,000 soles, que es lo que yo voy a gastar durante todo el año en la adquisición de mis equipos de cómputo. La siguiente fase es el compromiso propiamente dicho. Cuando nosotros nos aprueban un presupuesto, estamos hablando que tenemos ya un crédito presupuestario. ¿Crédito por qué? Porque no necesariamente ese dinero es nuestro. Puede ser un dinero que se maneja a nivel nacional, fondos del Tesoro Público, que es la mayor cantidad en sí de presupuesto que se estima en una entidad, ¿no? La fuente de financiamiento, recursos ordinarios. Cuando hablamos de compromiso, vamos a hablar de afectar ese presupuesto con cargo al crédito presupuestario hasta por el monto total de la obligación. Para comprometer, nosotros necesitamos previamente identificar qué tipo de gasto se va a realizar. Por ejemplo, tenemos distintos gastos que anteriormente mencionábamos en otro momento respecto a gastos de personal, bienes y servicios, gastos en activo financiero, entre otros. Si nosotros hablamos de un compromiso de personal, diríamos nuestras personas que están trabajando en planilla, personal de planta. Estas personas tendríamos que definir cuánto se les va a pagar durante todo el año para realizar un compromiso general y luego estaremos haciendo los mismos compromisos mensuales dependiendo de las planillas de gasto.
Si hablamos de bienes y servicios, para yo realizar un compromiso necesito previamente identificar quién es mi proveedor. Y para ello utilizaré pues los distintos mecanismos de procesos de selección que me permite la Ley de Contrataciones del Estado. Ya, eso involucraría otro sistema administrativo, que es el sistema de abastecimiento. Una vez que nosotros ya hemos identificado quién es nuestro proveedor, hacemos el compromiso y separamos el monto total que nosotros tenemos que comprometer para cumplir con dicha obligación. La siguiente fase, una vez que ya hemos comprometido, podemos devengar. El devengamiento como principio contable implica el nacimiento de la obligación. O sea, la entidad ya asume la obligación de tener que cumplir con un pago. Siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, ¿no? La constatación de que el bien o el servicio se ha realizado. Por ejemplo, si hablamos del personal en planilla, el devengado se cumple de acuerdo al cronograma que establece el Ministerio de Economía y Finanzas para los trabajadores activos o cesantes. Y nos dice quiénes han trabajado, por ejemplo, hasta el día 20 de cada mes. Entonces, como ya trabajaron hasta el día 20 de cada mes, estamos obligados a devengar, a cumplir con dicho pago. Para ello utilizaremos nuestra planilla de remuneraciones. Si hablamos en bienes y servicios, el devengado implicará la obtención de la entrega del bien o la culminación del servicio con una acta de conformidad del área usuaria. El que ha requerido el servicio tendrá que justificar que sí se cumplió, o el que adquirió el bien tendrá que decir que ya se obtuvo el bien bajo el principio de unidad de almacén que haya ingresado, y con eso ya estaríamos nosotros obligados a tener que pagarle a dicho proveedor. Ahí hablaríamos de esta fase de devengado. La tercera fase, que en muchos casos solamente se considera como pago, pero dentro de pago está el pago y el giro, es ya la habilitación de los recursos públicos para atender el gasto comprometido y devengado. ¿Qué significa esto? Que vamos a proceder a entregar el efectivo a la persona o al proveedor a quien se le ha previamente devengado. Si yo no devengo, yo no puedo realizar pagos o giros. Estas tres etapas son necesariamente consecutivas, una tras la otra. La ejecución del gasto habla de dos tipos de ejecuciones, una presupuestaria y una financiera. Cuando hablamos de ejecución presupuestaria, estamos hablando netamente de nuestro presupuesto. Ahí hablamos del compromiso, porque todavía no estamos haciendo pago alguno, solo estamos generando la obligación o estamos separando el dinero para cumplir una obligación. El devengado, el giro y el pago ya forman parte de una ejecución financiera. Esta ejecución financiera sí es netamente hablar de efectivo o de fondos. Debemos identificar claramente estas etapas y estas ejecuciones presupuestarias y financieras para nosotros poder realizar el proceso contable, porque sabemos que la contabilidad tiene dos tipos de contabilidad, una contabilidad patrimonial que respecta a la ejecución financiera y una contabilidad presupuestaria que respecta a la ejecución presupuestaria. El PCA, que es el primer instrumento con el cual se programa el gasto público a corto plazo, es aquel documento que te entrega la oficina de presupuesto con la finalidad de que tú separes todo el presupuesto que vas a utilizar en un determinado ejercicio para determinadas actividades. Durante este camino, este transcurrir del 1 de enero al 31 de diciembre, van a surgir ciertas modificaciones en nuestro presupuesto. Nosotros pudimos haber programado, por ejemplo, 1 millón para bienes y servicios, 2 millones para personal y obligaciones sociales. Puede generarse distintas modificaciones presupuestarias y siempre se va a generar modificación, ya sea a nivel institucional o sea a nivel funcional programático. Nosotros hablamos de un nivel institucional, se puede dar estas modificaciones mediante créditos suplementarios. Recordemos que cuando nosotros aprobamos nuestro presupuesto, hablamos de un crédito presupuestario. ¿Y qué es un crédito suplementario? Es el incremento de mayor recurso, mayor presupuesto que nosotros tenemos. Entonces, eso puede ser por alguna asignación, ya sea mediante una ley u otro documento de rango similar. Por ejemplo, si hablamos del área de educación, el sector educación,
necesita mayor presupuesto para contratar otros docentes, que no estaba considerado en su PIA, en su presupuesto institucional de apertura. Entonces solicita al Ministerio de Economía y Finanzas, por intermedio de la Dirección General de Presupuesto, solicita mayor presupuesto para atender nueva contrata de personal. Entonces ellos van a tener que hacer una modificación presupuestaria a nivel institucional mediante un crédito suplementario. El otro es mediante la transferencia de partidas. Esta transferencia de partidas ya no le pedimos directamente al Ministerio de Economía y Finanzas, sino es traslado de recursos entre los pliegos presupuestarios. Entendemos que un pliego presupuestario puede ser, por ejemplo, un gobierno regional o una universidad, que son pliegos presupuestarios y unidades ejecutoras a la vez. Entonces, si hablamos de transferencia de partidas, es que un pliego le transfiere a otro pliego. También le va a generar una modificación a nivel institucional. Cuando ya hablamos de una modificación a nivel funcional programático, ya vamos a hablar o de anulaciones o de habilitaciones. ¿Qué será una anulación? Una supresión total o parcial de actividades o proyectos. Por ejemplo, teníamos 500,000 soles para compra de equipos de cómputo, llevamos a cabo el proceso de selección y resulta que el ganador nos va a vender el equipo de cómputo no con 500 que nosotros habíamos presupuestado, sino con 400,000. Son 100,000 que nosotros ya tenemos de libre disposición, ya no lo vamos a utilizar, entonces eso ameritará una anulación. ¿Y qué es la habilitación? Es el incremento de recursos en otras actividades o proyectos. Ya, entonces si acá yo tengo 100,000 soles que he anulado porque ya he cumplido mi actividad, mi proyecto y mi meta, esos 100,000 soles lo podemos utilizar para otro tipo de actividades, previa aprobación del órgano respectivo, que en este caso es el área de presupuesto y el área de administración de las entidades, porque son ellos los responsables en la ejecución presupuestal. Entonces notamos que una modificación presupuestaria a nivel funcional programático no genera mayor incremento en el presupuesto institucional. Solo el presupuesto se modifica a nivel interno, funciones o programas. En cambio, una modificación a nivel institucional sí involucra un incremento de mayor presupuesto al presupuesto institucional aprobado por una entidad. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, un acuerdo regional en el cual se aprueba, el gobierno regional de Arequipa aprueba su presupuesto para el año 2017. Entendemos que el presupuesto se aprueba a nivel nacional mediante una ley, la ley de presupuestos del sector público, en este caso del año 2017. Entendemos que esa ley es emitida por el Congreso, porque tenemos un órgano legislativo para ese aspecto. En una entidad pública también se debe de aprobar mediante esa misma figura. En el caso de un gobierno regional, su órgano legislativo, diríamos, serían los consejeros regionales. Y ellos en sesión de consejo tendrán que determinar la aprobación de su presupuesto con una ordenanza o un acuerdo regional, dependiendo de la situación. Eso también tiene rango de ley para la ejecución de su presupuesto. En nuestro caso es un acuerdo regional. Podemos notar que se acuerda aprobar el presupuesto institucional del año 2017 del pliego 443, Gobierno Regional de Arequipa, de acuerdo al siguiente detalle. Vía de ingresos, decíamos, ¿no? Fuentes de financiamiento, recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, operaciones oficiales y recursos determinados, un total de 1.455 millones. Y también tiene un presupuesto de gastos. ¿En qué van a gastar? En gastos corrientes, en gastos de capital y servicios de la deuda. Entendemos entonces que todo lo que nosotros obtenemos como financiamiento se va a aplicar como gasto. Entrando un poco más a detalle, podemos ver otro ejemplo, un PIA de apertura. Este es un reporte emitido por el sistema, por el CIAF, módulo presupuestario, en el cual nosotros podemos verificar cómo es su PIA del año fiscal 2017, ¿no? Tiene recursos directamente recaudados por distintos conceptos, teniendo en cuenta el clasificador de ingresos, categoría 1, o tipo genérico tipo 1,
y también tendrá un PIA de gastos del tipo 2. Entonces, este clasificador nos dice cuánto es lo que se estima, porque estamos hablando acá de un estimado. Ya, cuando nosotros realicemos, por ejemplo, la venta de medicinas, vamos a hablar ya ya no de un estimado, sino de un determinado. Y cuando nos paguen, hablaremos de un recaudado, lo que anteriormente habíamos mencionado. Muy bien, entonces, de esta manera hemos hecho una explicación muy concisa de cómo funcionaría el presupuesto en una entidad pública, ¿no? El sistema presupuestario. Espero que haya sido de su agrado. Un fuerte abrazo y nos vemos en otra oportunidad. Que tengan un... A ver, chicos, igual el video lo voy a estar subiendo a la plataforma del instituto. Como ustedes han podido escuchar, el video es muy claro, es muy conciso, hace un pequeño resumen de todo lo que es el presupuesto, de gasto público, de endeudamiento, cómo se ejecutan las partidas. Es algo muy sintético y muy práctico. Entonces lo voy a subir a la plataforma también para que ustedes lo tengan a su alcance y, y puedan aprender de ello. A ver, entonces habíamos quedado en el presupuesto tradicional, ¿sí? Del presupuesto tradicional también les dije que había presupuesto por programas, que era el PPR, que estaba en función a las estrategias de cada institución en salud, como también les había dicho ahí en el video, ¿no? Materno-neonatal, inmunizaciones, esos son los programas. En base cero, también es el presupuesto que se construye a partir de uno anterior, que no se construye de anterior, sino que las funciones, operaciones y actividades están sujetas para su conformación o eliminación a los mismos análisis costo-beneficio. Es un proceso de planeamiento que requiere la total y detallada justificación de las derogaciones a partir de su origen. El presupuesto por resultados es un esquema de presupuestación que integra programación, formulación, aprobación, ejecución en visión del logro de resultados a favor de la población. Los principios presupuestarios, tenemos el de programación, que todos los elementos que conforman la programación están disponibles en cantidad y calidad adecuada. La unidad es la obligación impuesta a las instituciones del sector público para que sus presupuestos sean elaborados, aprobados y ejecutados con plena sujeción a la política presupuestaria. La universalidad. Dentro de este postulado se incluye la necesidad de que todo aquello que constituya materia de presupuesto debe ser incorporado en él. Es la universalidad. La exclusividad. En cierto modo, este principio complementa y precisa el postulado de universalidad al exigir que no se incluyan en la ley anual de presupuesto asuntos que no sean inherentes. Por eso es exclusividad. Factibilidad. Con el cumplimiento de este principio se tiende al establecimiento de objetivos posibles de alcanzar. O sea, todo tiene que ser factible, viable. No vamos a poner principios que no se puedan dar, que nunca los podamos cumplir. Todo se tiene que cumplir. La claridad es importante para la eficacia del presupuesto como instrumento de gobierno. Es esencialmente de carácter formal. La especificación. Este principio se refiere básicamente al aspecto financiero del presupuesto y significa que en materia de ingresos deben señalarse con precisión las fuentes, porque todo presupuesto tiene fuentes que lo originan, y en materia de gastos, las características de los bienes y servicios que deben adquirirse. La periodicidad. En este principio tiene su fundamento, por un lado, en la característica dinámica de la acción estatal y de la realidad global del país, y por otro, en la misma naturaleza del presupuesto. Es un instrumento de administración financiera en una organización debidamente ilimitada, como es el Estado. Es necesario convertir su expresión en periodos de tiempo acordes a los ciclos naturales de la actividad económica. La continuidad
Esta norma postula que todos y cada uno de los elementos del presupuesto anual deben apoyarse en los resultados de ejercicios anteriores y tomar en cuenta las expectativas de los ejercicios futuros. La flexibilidad para lograr esta condición es necesario remover los factores que obstaculizan una fluida realización de esta etapa presupuestaria, dotado de niveles administrativos participantes del poder suficiente para modificar los medios en provecho de los fines de Estado. Entonces, también los presupuestos tienen que ser flexibles. En cuanto a niveles administrativos, para modificar y sacar los medios en provecho todo del Estado. Equilibrio. Este se refiere a todo lo que es el sistema financiero, es tradicional, y se refiere a los gastos públicos deben ser igual al total de los ingresos. O sea, todos los gastos tienen que ser igual al total de los ingresos. Y la anticipación son los presupuestos que deben prepararse y sancionarse antes del periodo al cual se refieren. Y la estimación, la determinación y la percepción. Estos consisten, la estimación, en el cálculo. Uno tiene que estimar, eso les dije al comienzo. La determinación es el acto que establece e identifica la precisión del concepto, el monto, la oportunidad. Y la percepción es el momento cuando se produce ya la recaudación, cuando cautas el dinero. Y los gastos, las etapas de los gastos sería que les dije ya, el compromiso, el devengado. Eso sería todo por el día de hoy, alumnos. El video lo voy a estar subiendo a la plataforma para que lo tengan a la mano. También les digo que en la plataforma voy a subir un pequeño cuestionario para que respondan las preguntas. Esa va a ser la tarea para el día domingo a las 11 de la noche. Para el día domingo, el último día de entrega es el domingo a las 11 de la noche. Y a ver, alguno, por favor, si tuviera alguna pregunta, si no puede hablar, me la puede hacer por el chat. Chicos, ¿tendrían alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, algo sobre el trabajo, el cuestionario que les voy a dejar de 15 preguntas para el día domingo, o alguna pregunta relacionada? A ver. Ya, chicos, entonces es hasta el día domingo a las 11 de la noche. Domingo 11 de la noche. Domingo 11 de la noche. Ya, Ani, Ruth, Caterine, Marian, ¿sí están? Marlene. Caterine, Marian, Marlene. Por esta vez no hay problema, ya el cuestionario lo van a hacer, no hay problema a computadora, y el que no tenga también la forma de hacerlo a computadora, igual, vale a mano. No está Caterine, Marian, Ruth, ¿han registrado su asistencia?
Félix, Eric Mamani, ¿sí están todos? Ya chicos, muy bien, entonces, ahorita en este momento ya estoy comenzando a colgar el cuestionario para el día domingo a las 11. El video también, que lo voy a subir, el video de lo que es presupuesto, lo voy a subir ahorita, las diapositivas. Chicos, cuídense mucho, los casos están comenzando a subir también acá en Camaná, en el hospital de Camaná. Ya hay como 10 trabajadores contagiados, todo está aumentando. Cuídense mucho, por favor. Cuiden a su familia. Tomen todas las precauciones, tomen todas las medidas de protección. Estamos viéndonos el próximo lunes, si Dios quiere. Cuídense chicos, un abrazo.